Dios te bendiga. El Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco, California, presenta su programa Una reflexión para el alma. Una palabra de esperanza para el necesitado en labios de sus pastores, Reverendo José y Nilsa García. Con amor, Reverendo José y Nilsa García. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Buenas noches. San Marcos 4, 35 al 41 nos habla que Jesús le dijo a los discípulos cuando llegó la noche: pasemos al otro lado. ¿Cómo enfrentarnos a esas tormentas, a esas tempestades que se levantan en el momento menos esperado? Tal vez usted debe de saber que una tempestad puede que venga de repente, y las tormentas de igual manera. A veces las tormentas vienen con mucha lluvia, a veces las tormentas vienen con mucha agua, con mucho viento, con mucha fuerza de la naturaleza. Saludamos ya desde Guatemala a Brendita Barrios, gracias. Del área de Richmond tenemos a nuestra hermana Bárcena, Jenny Bárcena, qué bueno. Nuestra hermana María Telles, Dios es bueno, desde Redwood City, California. Desde El Salvador, nuestra hermana Kenia Varillas, gracias Kenia por estar con nosotros. Mi amigo José Guzmán, gloria al Señor, qué placer saludarlo. A nuestro hermano Luis Parra, Dios le bendiga. Nuestro hermano Ángel Almanza, todos sean bienvenidos. Es un placer que estemos juntos celebrando. Y desde la linda Guatemala, nuestra hermana Adi Luz Vázquez. Bienvenida, hermana Luz, nuestro hermano José Aguilar. Sean todos bienvenidos. Zuli, gracias por estar conectada. Gloria a Dios. Un abrazo a tu familia. Ya un grupo de nosotros dijimos presentes. Aleluya. Magali Ardón desde Patterson, California. Eric Arce, mi amigo Eric Arce, nuestro técnico asistente aquí en los controles. Gracias por estar conectado. A nuestro hermano Héctor, gloria al Señor. Bendiga a Dios, a usted varón y a su amable familia. Gloria al Señor. Pasemos al otro lado. Mackenzie López también no se queda atrás. Bienvenido. Ya hay un buen grupo y seguimos recibiendo personas, ya miembros y columnas de este ministerio. Pasemos al otro lado. Es la temática que nos ocupa esta noche y tiene que ver de cómo nosotros nos enfrentamos y preparamos a las tormentas, tempestades que se nos presentan en cualquier momento, en esas etapas de la vida cuando menos lo pensamos. Dios quiere ayudarnos a nosotros a poder tener las herramientas, las estrategias espirituales y las actitudes correctas, porque las tempestades y tormentas se presenten cuando menos lo esperamos. Y así es la vida. La vida da vueltas, da giros de un momento a otro. Cuando menos lo esperamos, esas tormentas y tempestades que para mí son sinónimos de crisis, de adversidades, de problemas graves, nosotros necesitamos varias estrategias espirituales para poder entender. Vea usted que Jesús en Marcos 4, 35 al 41, San Marcos 4, 35 al 41, les ordena el Señor a salir, ir adelante, a marchar hacia adelante, porque Él iba a quedarse todavía un tiempo tratando con las personas. Eso dice la Escritura. Y les mandó, ya era de noche, escúcheme bien, la noche también es simbólica, porque es un tiempo del día cuando
menos seguros estamos y cuando no tenemos todos los recursos y todo el momento para nosotros poder tratar y arreglar y defendernos adecuadamente. La otra cosa es saber de que ellos en ese momentito no contaban con el maestro a su lado, porque él se había quedado físicamente a la orilla del mar, despidiéndose, ministrando a las personas que habían venido a verle. Pero así es la vida. La vida no es de regresión. Nadie puede volver atrás su existencia. Lo que ya pasó, ya pasó. Lo que estamos viviendo no lo podemos detener y el futuro no es seguro para nadie. En estas circunstancias difíciles el Señor les envía, les manda a salir adelante. Pero Él opta en ese momento por no acompañarles, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, estamos hablando de Mateo. En Mateo dice que el Señor opta por no acompañarles, Mateo 12. Pero aquí el Señor está tratando algo más. Aquí el Señor, dice la Biblia, que el Señor también estaba allí. Y vean lo que dice el verso 2, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Mateo dice que él se quedó. Marcos aquí menciona que el Señor se fue con ellos y que el Señor estaba durmiendo en la popa. En Mateo nos dice otra cosa, nos da otro detalle acerca de la tempestad, ¿verdad? Y de las circunstancias. El Señor no les acompañe en esta ocasión. En esta ocasión el Señor les manda a ir solo, pero en Marcos la circunstancia es diferente y el Señor entra a la barca aquí en el Evangelio según San Marcos. Y el Señor les acompaña cuando de repente se levanta una gran tormenta. El hecho que el Señor iba con ellos no quería decir que todo iba a ir tranquilo y que no iban a haber problemas, ni crisis, ni adversidades. El Señor no les adelantó eso. Hay veces que el Señor se toma el tiempo y no nos adelanta. Hay personas que dicen, yo quisiera saber cuándo me voy a morir y de qué voy a morir. Mire, mejor es que no sepamos ni cuándo ni cómo, sino que esperemos que la voluntad de Dios llegue en su debido momento y nosotros no adelantarnos ni atrasarnos, porque hay momentos que Dios trata con nosotros de distintas maneras y usted y yo no manejamos el reloj de Dios. Una estrategia para enfrentarse a las crisis es esperar en el Señor. Es nosotros ir confiado, pero el hecho de que el Señor está con nosotros no nos exime de nosotros enfrentarnos a circunstancias difíciles o a creer que porque Dios va con nosotros no hay problema. Hay personas que piensan que la ausencia de problemas quiere decir que Dios va con ellos y no es así. Hay veces que aunque no hayan problemas, Dios hace rato que se bajó de la barca. Hay otras personas, por otro lado, que asumen que si el Señor va con ellos, no van a tener que enfrentarse a ningún problema. El Señor va con nosotros y el Señor lo va a arreglar todo y no vamos a tener ningún problema. No se nos va a pinchar una llanta, como decimos en esta parte de América, o no se nos va a calentar el motor. No, yo quiero decirle que aunque el Señor vaya con nosotros, como en el caso de Marcos 4, diferencia de Mateo, el Señor va con ellos, sin embargo, no evita que venga la tormenta.
Porque hay veces que el Señor quiere mostrarnos, número uno, quién es Él. Así que algo bien importante es entender que los problemas no quiere decir que Dios no está. Dios está. Y que porque el Señor va con nosotros no quiere decir que todo el mundo nos va a aplaudir y que todo el mundo nos va a reír y que todo va a estar tranquilo. Mire, en los matrimonios, como en las familias, como en las finanzas, como en todas las áreas de la vida da vuelta, gira el mundo. Y a veces estamos arriba, a veces podemos estar abajo. El Señor iba con ellos, pero la tormenta vino de todas formas. Pero hay algo bien importante, ¿verdad? Dios a veces trata con nosotros, pero a veces se demora. Mire, la tormenta comenzó a rugir, ¿verdad? La tempestad. Había un gran viento. Las olas se encresparon y se levantaron de manera que se anegaba la barca. Quiere decir que se hundía porque la barca estaba cogiendo agua. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que a veces siente como que se va a hundir su barca? Usted pensaba de que porque el Señor estaba con usted no iba a venir ese problema tan grande y que todo iba a ser color de rosa. Mire, a Dios nadie le ha garantizado dejarlo sin enfrentar una crisis o un problema. Dios nos permite pasar por momentos solos a veces, como en el caso de Mateo, que nos presenta que Jesús lo manda adentro. En el caso de Mateo, la tormenta, y él se quedó allá, ¿verdad? El Señor sabía lo que venía, pero el Señor, en ese caso, el Señor optó por quedarse y mandarlos solos. Él sabía lo que venía. El Señor sabía bien que las cosas se iban a poner feas más adelante. Alguien me dijo, si yo supiera cómo va a ser mi futuro, yo creo que tomaría mejores decisiones. ¿Sabe qué? A nadie se le ha dado conocer el mañana. Mejor preparémonos en el presente con una actitud de fe y de confianza, porque en cualquier momento las cosas giran unos 300 o 180 grados, ¿de verdad? Quiere decir que da media vuelta las cosas. Cuando menos lo pensamos, se levantan las tormentas. En este caso, Jesús seguía durmiendo. La gente que iba alrededor en el barco empezaron a criticar al Señor y Pedro, o uno de ellos, le llama la atención porque la barca estaba cogiendo agua y le despertaron. Jesús dormía sobre un cabezal, una almohada, algo que había puesto, y le despertaron. Dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te importa que nosotros nos hundamos, naufraguemos, fracasemos en este intento? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar fracasar cuando Dios lo manda? ¿Cuando Dios lo guía? ¿Cuando Dios va con usted? ¿Cuando Él está presente con usted en su barca? Lo que tenemos que asegurarnos es de que Él vaya en la barca. Él vaya en la barca. Él es el único que nos garantiza el éxito. Cuando Él dice, yo voy con ustedes, puede estar seguro que llueva, tiemble o relampaguee, Dios está en control de nuestra embarcación y Él es el capitán. Nosotros, sus tripulantes, nosotros vamos en la embarcación que Él pilotea. Usted y yo debemos de estar confiados, pero seguros de que no vamos solos. Porque si usted va solo, si usted está viviendo una vida cristiana sin Dios en su barca, si está viviendo una vida cristiana a medias, si usted
no quiere ser un cristiano con compromiso, sino un cristiano dominguero, si usted no quiere ser una persona de convicción, sino superficial, permítame decirle, hay tormentas que sacan de sus raíces a las palmeras y truncan los árboles grandes. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Ahora, ¿por qué el Señor no se levantó inmediatamente? Me pregunto. Y tal vez usted también. ¿Por qué siguió durmiendo? ¿Acaso el Señor no estaba consciente de lo que estaba pasando alrededor? ¿Era un hombre común y corriente Jesús? ¿No era el que pretendía ser el Hijo de Dios? El Shaddai, el creador de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe. ¿Estaba distraído Dios? ¿Estaba soñando Jesús en las estrellas y en los ángeles? ¿Y no estaba consciente de lo que estaba pasando? No, Señor. Yo creo que aunque el Señor descansaba, Dios estaba despierto. Dios estaba consciente de lo que estaban enfrentando. Entonces, ¿por qué el Señor no se levantó inmediatamente? Puede ser la pregunta. Porque es que el tiempo de Dios intervenir es diferente al tiempo de nosotros. Dios tiene su propio tiempo y esa es otra estrategia que usted y yo tenemos que aprender. Aparte de la fe y la confianza, entender que Dios, si va con nosotros, no necesariamente quiere decir que nos va, hermanos míos, a cargar todo el tiempo y no nos va a dejar caminar y que nos pelemos las rodillas y nos hagamos callos en las manos y nos enfrentamos a los gigantes que puedan presentarse. Dios también permite que se levanten tormentas a nuestra vida para que nosotros podamos realizar que sin Él nada es posible. Usted y yo necesitamos a Dios que vaya en la barca. Necesitamos que Él esté en el barco. Yo no sé si en su agenda solo se incluyó usted y no incluyó a Dios en su agenda. Pero mire, pasemos al otro lado. Es una orden de Dios. Y usted y yo no podemos retenernos ni obstaculizar el plan de Dios, porque cuando Dios manda hacer algo, usted y yo tenemos que obedecerle. Usted y yo no podemos obstaculizar los planes de Dios. Usted y yo somos responsables de cumplir con lo que Dios nos está mandando. Ahora, repito lo que dije hace unos minutitos. Aunque Él vaya en la barca, no quiere decir de que usted y yo no vamos a pasar una prueba o no nos va a visitar una crisis. El problema de algunos de nosotros es que creemos que porque el Señor va con nosotros no va a haber ningún obstáculo y no va a haber ningún giro en el camino o no va a haber alguna situación que nos pruebe. Dios siempre va a ir con nosotros, pero acuérdese, nos corresponde a nosotros, nos corresponde creerle y esperar. ¿Por qué no se levantó el Señor inmediatamente? Porque el Señor sabía que ellos necesitaban esperar, tener fe, tener paciencia. Cuando nosotros le decimos, Señor, haz lo que tú quieres, le estamos diciendo, capitán, tú mandas. Nosotros no tenemos que mandarte lo que tienes que hacer. Aquellos le dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Vea, hay veces que nosotros somos malcriados con Dios. Le reclamamos a Dios porque el obrar y el actuar de Dios desafía nuestra lógica. Y el reloj de Dios es diferente a nuestro reloj. Dios interviene cuando Él cree necesario y ve que nuestra fe ha sido probada por el fuego y por el horno.
Así que no contiendas con Dios, no peleemos contra la voluntad de Dios, sino que entendamos el tiempo de Dios, el cronos de Dios. En el crono de Dios, el tiempo de Dios, ¿verdad? Puede ser el tiempo del reloj, ¿verdad? En ese cronos está el tiempo nuestro, pero en el tiempo del Kyrios de Dios, es el tiempo de Dios, es el tiempo cuando Él interviene. Así que tal vez no sea el cronos mío, el crono de Dios, porque Él va a obrar en distintos tiempos. Entonces debemos de confiar en Él. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que no desesperemos, que no demos mal testimonio, que no nos ahoguemos también, porque a veces nosotros tenemos percepciones equivocadas de una crisis y pensamos que esta ola nos va a hundir, nos va a tragar y vamos a desaparecer, cuando Dios dice: déjame obrar. Si yo voy contigo, no perecerás. Si yo estoy en tu casa y tengo las llaves, yo voy a obrar en su debido momento y en la forma que yo quiero. ¿Sabe qué? Lo que tienes que aprender es a utilizar la fe. Cristo les censuró a ellos su falta de fe, su confianza en la tormenta. No es que Dios quiere que seamos superhombres, pero Dios quiere que aprendamos a esperar cuando Él obre y calme el problema, porque Dios no lo va a calmar cuando yo digo ¡ay! Dios lo va a calmar cuando mi fe ha sido probada, cuando he adquirido madurez espiritual y profundidad en mis convicciones. Si Dios fuera a respondernos a todo lo que le pedimos en el momento que queremos, entonces Dios sería un Santa Claus, un Dios que no se puede decir no, y a veces Dios va a decir no, y a veces Dios se va a aguantar para calmar la tormenta en su debido momento. Pero te pregunta y le dice a los discípulos: ¿tienen fe? ¿Por qué se amedrentan? ¿Por qué actúan tan desesperados? ¿Por qué quieren lanzarse de la barca? ¿Por qué están hablando como están hablando? ¿Por qué no aprendemos a esperar en Dios, querido hermano y amigo, y someternos a su voluntad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta noche, y oro que Dios te ayude a pasar al otro lado. Padre amado, Padre de la gloria, bendigo esta audiencia, Señor, y pido que tu gracia sea con ellos en todo momento. Pido que sean librados en el tiempo tuyo y que venga la respuesta tuya en la manera que tú crees conveniente. No se haga nuestra voluntad, Señor, sino la voluntad tuya. Y enséñanos a usar lo que tenemos en nuestras manos. Bendice las fuerzas y el esfuerzo de cada uno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es un placer haberle tenido. Pasemos al otro lado, cómo enfrentamos a las tormentas. Y el día de mañana, si el Señor lo permite, a las 7 de la noche, mañana a las 7, estaremos trayendo otra reflexión para el alma. Acompáñenos. Esta programación saldrá en vía YouTube más tarde, entre unas 3 horas. Si gusta comunicarse con nosotros, nuestro número es 415-550-1687. Les saluda su servidor José García y le desea una feliz noche y que Dios le bendiga. Y gracias por acompañarnos. Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más,
porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección,
en su presencia. Gracias, Señor. Aleluya, Señor.